ese amor que nos dio, hay que regresárselo con literatura. Y Pedro Mariscal le escribe estos poemas en una forma métrica que se llama décima, y que Arreola mismo amaba enormemente. La primera forma en la que Arreola escribió poemas aquí en Guadalajara, y apoyado por un maestro que también fue mentor de grandes escritores, Arturo Rivas Sáenz, le enseñó a hacer. Pedro me invitó a escribir algunas palabras para el libro, y en ese texto cuento una anécdota que me fue contada a mí también. Es decir, la literatura, como todos sabemos, es chisme. Y ahorita, como me siento si fuera Pati Chapoy, ¿no? Entonces vamos a contar chismes. De acuerdo a otro poeta de Zacualco, poeta y narrador, Salvador Encarnación, él me contó la anécdota, que se la contó a su vez Juan José Arreola, que fueron grandes amigos. Dijo que él llegó a la tertulia del maestro Rivas Sáenz, y justamente se acababa, o habían hablado de lo que era la décima. Se había hablado de cómo se escribe una décima, y se habían leído, ya cuando les tocó estar allí, algunas décimas. Y esas décimas, para Arreola, aunque había leído algunas, sobre todo de poetas españoles, y sobre todo de Javier Ollé, no sabía exactamente cómo se escribían, cuál era la técnica. Y Arreola, como era una especie de esponja, le preguntó a Rivas Sáenz que qué era eso de la décima. Y bondadoso Rivas Sáenz le dice a Arreola: la décima se compone así y asado. Y hay grandes ejemplos de que es una décima, y ya les citó algunos autores. Y como Arreola era tan perspicaz, entonces dijo: no, pues ya sé cómo se hacen. A la siguiente sesión de la tertulia, vuelvo a decir que me la contó la anécdota Salvador Encarnación. Arreola llevó algunas décimas que a Rivas Sáenz le parecieron impecables. ¿Por qué razón Arreola era tan bueno para la décima? Porque tenía un gran oído, y para escribir poesía en verso hay que tener un fino oído. Arreola era todo un oído, no voy a ahondar en eso, ya hablé de eso en otra parte, pero Arreola era un gran oído, y los buenos versificadores, absolutamente grandes y finos oídos. Y voy a estar alternando algunas cosas del libro, y le voy a pedir en este momento a Pedro que nos lea alguna de estas, para luego yo volver y platicar algo más sobre el libro. Las décimas de Pítamor, por supuesto. Muy amiga de Juan José Arreola, por cierto. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Atendiendo a la petición de mi amigo Víctor Manuel Pasarín, antes de pasar a leerles algunas décimas, quiero saludar la presencia del maestro Orso, de Juan Rosales, de mis compañeros que vienen conmigo de Zapotlán, Martín, Adalberto, Fernando, Rocío, que me lo encuentro aquí gratamente, del taller literario Palindros, y a Martín Rolón, que junto con Víctor Manuel hicimos nuestros pininos en un taller literario que le pusimos Juan Rulfo, hace más de 30 años. Éramos unos jóvenes, delgaditos y guapos, asediados por las muchachas. Entonces, esta particularidad de la que habla Víctor Manuel
acerca del versificador de décimas, que debe tener buen oído. Debo confesar que paradójicamente a mí me falla el oído derecho. Tengo una afección desde hace ya varios años y eso me ha hecho perder por lo menos el 50% de la audición del oído. Así es que pues no tengo muy buen oído, pero lo tuve en alguna ocasión. A Pedro le pasa igual que a Beethoven. Y para él es aquella frase de que el sordo no oye, pero bien que compone. El sordo no oye, pero bien que le compone. Dedicados estas 10 décimas al maestro Juan José Arreola con motivo del centenario de su natalicio, y habiendo cultivado una amistad entrañable con Orso y con la familia de los Arreola en Zapotlán, con doña Virginia y con sus demás parientes, pues me puse a escribir estas décimas a petición de un alumno de la secundaria que me estaba no obligando, sino insistiendo para que le ayudara a hacer unos poemas que le había pedido otro maestro. Y le dije, bueno, te voy a hacer 10 décimas para que te las aprendas y las digas en algún evento escolar. Y la primera décima dice así: memorable centenario de histórico natalicio, es un momento propicio para degustar a diario, a leer con fabulario tu palabra de juglar. Y vamos a disfrutar una lectura en voz alta, con sonoridad de plata que solo tú sabes dar. La número 2, y aquí me la cambiaron. Es más, tráete otro de los que están ahí. Ese libro tiene más décimas de la... Espero que no todos hayan salido así, ¿eh? Bien, una disculpa por eso. Juan José Arreola, te digo que en tu trascendencia humana a la palabra mundana elevas con grande estilo, y el espíritu latino en Zapotlán se recrea. Y aunque usted no me lo crea que tenacidad porfía, su verbo es artesanía, y artesanía de la buena. Soy de Zapotlán el Grande. Yo, señores, nací aquí, entre Granada y Maíz, y un valle que al pie se expande, de un volcán que siempre arde, y una laguna que viene y se va si le conviene, como un delgado sueño. Soy de este pueblo sureño, pleno de fuego y de nieve. Ya iban carenado. Ya, tranquilo. Bueno, ya que ustedes, porque algunos estuvieron en la mesa anterior, me dieron su confianza, voy a platicarles quién es Pedro Mariscal. Pedro Mariscal es un profesor, poeta y narrador que nació aquí muy cerca, en Mazatepec, pero nos conocimos en Zapotlán, es decir, es hijo adoptivo de Zapotlán y es un personaje muy apreciado en ese pueblo. Cuando yo conocí a Pedro Mariscal, él estaba aún estudiando en la normal allá en Zapotlán, y entramos a la preparatoria y él fue uno de mis maestros y él me dio literatura. Con Pedro Mariscal fue con la primera persona que yo pude compartir un texto. Yo comencé escribiendo cuentos, sin embargo para mí la poesía siempre fue importante, y le confié algunos textos que él me hizo favor de leer y criticó.
Esas críticas para mí siguen siendo importantes porque han venido a conformarme con el tiempo. Sin embargo, como su clase era de literatura general, y llegamos en cierto momento a un apartado que era el de la poesía, fue donde mejor nos encontramos charlando. Yo aún conservo ese libro que él utilizaba de libro de texto de un autor que se apellida Cano y que tiene blanco y verde, y todavía tengo subrayado las cosas que Pedro me decía, y a raíz de que Pedro me dio la confianza, yo también comencé a pergeñar algunos versos, y esa larga amistad de más de 30 años o 30 nos ha hecho que estemos aquí y que nos reunamos todavía con la gratísima felicidad de aquel primer día que hablamos y que luego decidimos que él y algunos alumnos nos íbamos a ir a emborrachar, y luego nos cantó, porque canta, a un lugar hermosísimo que les recomiendo cuando vayan a Zapotlán, que se llama Las Peñas. Es un lugar maravilloso que transformaron, pero que antes era un lugar libre totalmente, pero ahora ya es un parque metropolitano, digamos así. Un parque que se aprovechó la montaña, el arroyo. Y están los compadres, efectivamente. Ahí están los compadres, miren, somos los compadres. Entonces fuimos, nos emborrachamos y nos cantó. De ahí vienen algunas líneas que yo escribí en el prólogo. Hablo pues que Pedro no solamente escribía, sino que cantaba. Y digo que estas décimas en realidad no son para leerse en voz baja, son para leerse en voz alta y también, por supuesto, para ser cantadas. Adelante, Pedro. Quiero decir que lo que cuenta Víctor Manuel de que nos íbamos a emborrachar, yo no era el sonsacador, yo era su maestro, pero no lo sonsacaba. ¿Quién me sonsacaba? Eran los alumnos, porque los alumnos son más aventados que el maestro, y ya entre la palomilla con Víctor y con tus amigos, puro chaverazo ¿qué tal llevaron, si vamos a Las Peñas a hacer una bohemia? Ah, pues vamos. Y algún ponchecito de granada nos llevábamos, pero no era mucho. Lo que pasa es que con 3 o 4 caballitos ya estaba uno alegre. Y sí, tuvimos esa gran experiencia, esa hermosa experiencia, y luego enseguida hicimos algunas presentaciones en la Casa de la Cultura que recién se estrenaba. A cargo estaba el maestro Ernesto Nieves Uribe, que fue su primer director de la Casa de la Cultura en Zapotlán, y ahí con Martín, Rolón, con Víctor Manuel y con los amigos del taller hicimos una presentación, una bohemia, un recital de poesía. Nos salió bastante bien, la vida siguió su curso y cada quien tomó su destino, como es natural. Muchos años nos dejamos de frecuentar hasta que apareció el Facebook. ¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiene el Facebook? Unos 10 años, 15 años. Unos 10. Pues a partir de ese entonces nos empezamos a encontrar nuevamente y a volvernos a relacionar y a decir en qué andas, qué estás haciendo, porque las inquietudes de juventud no terminan allí, y algunos continuamos con la inquietud de seguirle aportando a la literatura, a la escritura y más, con la figura emblemática de el maestro Arreola, que nos impulsa, que nos anima, y con la presencia de Orso y sus familiares, que también son un ejemplo en Zapotlán y que nos animan a seguir proponiendo algunas cosas, ya sea en cuento, ya sea en poesía, ya sea en décimas. Y aquí estamos frente a ustedes. Esto no es casual, esto es obra del destino, es obra
de lo que hemos trabajado durante mucho tiempo. Y por eso estamos compartiendo este foro con ustedes, platicando de este decimario y de nuestras aventuras de juventud. Víctor, muchas gracias por este texto que le dedicas al decimario. Y Martín Adalberto Sánchez Huerta, que viene también con nosotros, es el autor de este dibujo que ilustra la portada del decimario. Quiero decirles que presentándole este dibujo al arquitecto Castolo, que es el jefe del Archivo Histórico Municipal, le dijo: oye, ¿esto es de Martín? Sí. Él hizo la portada del decimario, pero Martín sabe hacer cosas mejores, ¿no? Dije, bueno, pues eso es lo que está proponiendo. Y le agradezco a Martín Adalberto Sánchez Huerta su aportación para ilustrar esta plaqueta sencilla, que es una aportación, es un homenaje a nuestro ilustre escritor zapotlense Juan José Arreola. Esperando que les guste. Además, no cuesta cara, 20 pesitos. Ah, ¿ya me adelanté? Yo creo que para quien quiera acercarse por vez primera a Arreola, este decimario funciona bastante bien. Ya hablábamos en la mesa anterior de que había que acercarse a Arreola, y como son poemas dedicados al personaje y a la obra de Juan José Arreola, vendría bastante bien. Pero que nos lea otra, ¿no? Porque estamos presentando el decimario. Si las digo todas, ¿me prometen que la compran? Sí. Juan José Arreola nace, como ustedes bien lo han de recordar, el 18 de septiembre del 18. Esta décima dice así: septiembre del siglo XX, año 18 que corre, el 21 no se borre, y que en mi memoria habiten mis fantasmas en convite. De 14 soy el cuarto de este venturoso parto de Victoria y de Felipe, cuando la española gripe asolaba hondo y harto. Un borrego me persigue y me impulsa a caminar, y no lo puedo ahuyentar, pues el animal me sigue y la eternidad consigue. Es mi delirio sin lógica de esta producción dialógica que me inspira mi bestiario. Es el negro corolario de la bestia mitológica. Juan José Arreola cuenta que él fue impulsado por un animal del corral de su casa, criaban borregos, y cuenta que esta bestia lo asusta y lo anima a caminar. Entonces la familia: aguas, ahí viene Juan Josecito, el niño, ya camina. Sí, ya camina, pero por el miedo al borrego. Y el borrego ya lo traspola a él hacia una bestia que siempre lo va impulsando. Es la bestia mitológica de la que luego se va a referir en algunos de sus textos posteriormente. Con tu tío José María, le sigo diciendo a Juan José María Arreola, con tu tío José María y con Virginia, tu hermana, con el Pato y Orso, gana esta familia que haría de Méster de juglaría. Has tenido la ocasión de vivirte con pasión desde el teatro hasta las letras, y de tejerte entre estas sueños de varia invención. Es un título de sus libros. Con Sara más amarás, caña dulce y amor cierto, de tu epistolario vierto anécdotas y demás palindromas y algo más. Con Baudelaire igual Whitman, entre monjas que se antiguan, tu estilo no se hizo snob ni copia de Marcel Shop, tu estilo es de Arreola y ya. En la tele disertaste de fútbol y de cultura, supimos literatura y en tu despachado dejaste las sonrisas que forjaste. En la normal como un pez, 20 tableros tal vez enfrentaste con pasión. La palabra educación se impregnó de tu ajedrez. Toda tu vida fue lúdica, en moto o en bicicleta,
en la tele o en luneta gozaste de forma única el escenario sin túnica. Vino tinto y carmesí para disfrutar aquí el taller de la lectura, adalid de la cultura. Concluyo diciendo así. Y esta es la última décima, la 10, que dice: publicó confabulario, la palabra educación, redactó varia invención y con su libro bestiario fue tejiendo su inventario. Escribir es cosa seria y no andar en periferia. Arreola con palindroma no estaba en cosas de broma, pero a mí denme la feria. Gracias. No ausente el humor en estas décimas, me parece que Pedro hace uno de los mejores homenajes a Juan José Arreola. Yo creo que estará muy contento allá cerquita de aquí, y yo creo que te está parando la oreja para ver en qué te equivocas y también para ver si la gente lo va a comprar, ¿no? También va a checar eso. Para mí es un poemario muy adecuado, un poemario sencillo, un poemario de que nace realmente de ese aprecio que Pedro Mariscal siempre... Esa también es una décima, ¿eh? Sí. Y bien dicha. Ocho sílabas. 8 sílabas. Y el remate. Y el remate, perfecto. Vamos a incluir ese décimo luego en la segunda edición. Yo recomiendo ampliamente este libro. Ojalá se lo puedan llevar a su casa. Este no, porque es el mío. Y yo creo que Pedro pues hizo muy buen trabajo. Y creo que desde Zapotlán se hizo y para Zapotlán, y ahora pues estamos en esta feria en Guadalajara y va a estar en sus casas, pues. Este libro llévenselo, que sea el primer encuentro con Arreola, y será muy bueno para sus hijos también. No sé qué más. Pues preguntas. Si quieren preguntarle al autor, adelante. Si tienen algo que agregar, que decir, que reclamar, también. Sí, Fernando. Sobre el tiempo que te llevó a hacerlos y la inspiración que tomaste. Sí, normalmente en una décima se invierte, pues, si tienes la idea, 15 minutos si tienes la idea. Si no tienes la idea, inviertes un día en hacer una décima. A mí este decimario me llevó un mes, porque no está uno dedicado completamente a el asunto de la literatura. También tiene uno que comer, hay que dar clases para poder comer. Y me puse a investigar en el libro, en la parte que tiene Juan José Arreola de Memoria y Olvido, donde él cuenta: yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande ya nos lo hicieron ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo y de maíz, sin más temperamento, sin más adornos que su buen temperamento, y una laguna que se viene y se va como un delgado sueño. Y entonces, en ese texto autobiográfico de Arreola, me basé para hacer por lo menos 3 décimas que incluyen aquí, que es el cuarto hijo de una familia de 14, del borrego que lo impulsa a caminar, del lugar donde es él, de Zapotlán,
de ese valle que antes era de maíz, pero que ahora ustedes pueden ir y ahora es de berries, ahora es de frambuesas. Ese valle que entraba uno y veías un paisaje hermoso, lindo, sobre todo en este tiempo donde el maíz estaba madurando, ahora te topas con un paisaje lleno de plásticos alrededor y dices, esto ya no es mi Zapotlán. Yo no sé qué sientas tú en tu corazón, Víctor Manuel, cuando tú vas y ves ese paisaje. Es el costo de la civilización, es el costo de la mercadotecnia en la agricultura. Por un lado hay trabajo, sí es cierto, pero por el otro también las costumbres y la manera de vivir de la gente va cambiando. La gente se mercantiliza, se va haciendo más inhumana. De ahí que nosotros tengamos una tarea primordial en humanizar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestra familia a través de la creación literaria, a través de la lectura de obras de la literatura como la de Juan José y la de muchos otros escritores que nos han dejado grandes legados y grandes enseñanzas. Es la labor del escritor estar humanizando a la humanidad. Recuerdo algunos filósofos del lenguaje que hablan del desastre de las ciudades y del mundo. Y dice en ellos Bourdieu, por ejemplo, que lo único que nos va a salvar es el lenguaje. Si uno comienza a perder, se está perdiendo, por cierto, ese placer por el hablar, por el conversar, por el escribir, entonces como seres humanos estamos perdidos, porque hay que recordar que lo que nos humaniza y nos diferencia de otros animales es el lenguaje. Si perdemos eso, realmente estamos muertos. Uno tiene que cultivarse, uno tiene que ampliar su vocabulario y con ello su inteligencia misma. Por eso es grato que aún aparezcan libros en este tiempo. Por eso es grato que aún se recuerden autores regionales como es Arreola, porque ahora ya nada es regional. Ahora todo es centrífugo. Si no ocurre en los centros económicos y culturales, entonces no existe. Y México está perdiendo bastante de eso. Ahora ya no hablamos de la cultura veracruzana, de la cultura chiapaneca, de la cultura del sur de Jalisco, de la cultura de los Altos de Jalisco. Ya no hablamos de eso. Y es más, la gente que va a la Ciudad de México se lo quiere borrar. Se quiere borrar esa cultura que trae, porque también hay bastante sufrimiento, porque la gente discrimina. Entonces ya no escuchamos a aquellos locutores que había antes y que hablaban como bochitos o como veracruzanos. El tiple, ¿no? O sea, lo que nos caracteriza en el sur de Jalisco, en Zapotlán, si ustedes se han fijado bien, la última sílaba la perdemos. Es muy típico del sur de Jalisco. Si no te voy a poner que... No lo hice a propósito. Yo intento que no ocurra cuando hablo ante un público. Sin embargo, me pasa que la última sílaba la perdemos, y eso es muy peculiar de los sureños. Esa también es del sur. Sí, ¿verdad? Pues luego te paso la... Y eso regional ya no existe. Las literaturas regionales ya no existen. Si habla alguien de el sur de Jalisco, ya lo consideran que es ranchero. Y sí somos rancheros. Pero tomé un espacio. ¿Ya qué? Pero tampoco en el sur de Jalisco se han conservado muchas de las costumbres, buenas o malas, que nos caracterizaban.
En Zapotlán Ese nomás 20. los que viven y son de allí sabemos Como ese nomás 20. que compartimos con Me Colima costaron 600 cada uno, sí. un enorme legajo se dice, de palabras que no son comunes acá en Guadalajara, por ejemplo, y que cuando uno llega a Guadalajara y las dice, todo el mundo se ríe. ¿Por qué? Porque no las entienden también. Entonces la gente se va avergonzando, va olvidando. Y entonces en Zapotlán hasta se ha hecho, Arriola mismo intentó un diccionario de las palabras y vocablos que se usan en el sur de Jalisco, de Zacualco para abajo, que ahí comienza el sur de Jalisco, y hasta Colima. Y yo creo que hay que conservarlo, como que hay que conservar nuestra humanidad, que es el lenguaje, es lo único que tenemos. Y es de la comunidad, es la tribu. El lenguaje no es nuestro y sí es nuestro. Es una pertenencia común, pero también es algo que nosotros atesoramos. Gracias. Gracias.